Bueno, nos invitaron a este conversatorio junto al fiscal federal Federico Delgado. Es un gusto muy grande compartir este diálogo con un amigo como Federico. Hola Federico, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. El agradecido soy yo. Es al revés. Un placer poder conversar sobre estos temas que parecen lejanos por los tiempos que estamos viviendo, pero que hacen a nuestra vida cotidiana y son tan pero tan cercanos como todos nosotros sabemos. Así es. Bueno, Federico, si te parece, comenzamos con un tema que tiene una vigencia total en la actualidad, que es este mecanismo utilizado en varios países del mundo, en América Latina en particular, que es ese mecanismo combinado entre un sector de la justicia con herramientas aparentemente legales, que en definitiva son ilegales, con un sector de las corporaciones mediáticas para la persecución política de adversarios políticos también. Uno de los temas más emblemáticos de América Latina ha sido Brasil, donde vemos cómo a una presidenta como Dilma Rousseff, sin ninguna justificación institucional, fue destituida. Y también vemos cómo fue perseguido, proscripto políticamente y encarcelado Lula da Silva, que en ese momento era el favorito para las elecciones de Brasil, generando todo ese proceso político, un personaje realmente como Jair Bolsonaro, que realmente es un personaje muy cuestionable en la política latinoamericana. ¿Qué reflexión te merece este tema? A mí el lofer me atrapa muchísimo. De hecho, hace unos pocos días publiqué con unos amigos que también son amigos de ustedes, de la revista Sociedad Futura, un texto sobre el lofer. Porque a mí me preocupa muchísimo la transformación que está sufriendo el sistema judicial o un sector del sistema judicial. En la ingeniería republicana, la justicia es el lugar donde protegemos lo más sagrado que tenemos en una república, que son los derechos para poder actuar en el espacio público. A mí me parece que en los últimos tiempos hay un mecanismo de tres patas, que es un sector de la justicia, un sector de los poderes ejecutivos en general y la escena, las empresas de medios, que han generado una coalición en la que cada uno cumple una función determinada, cuyo efecto más tangible es encarcelar a las personas que quedan excluidas del régimen de organización social, los sectores más vulnerables, básicamente, como dicen algunos, los que se caen de la sociedad. Funciona la justicia como un elemento de control para encarcelar a esos sectores vulnerables que impugnan muchas veces las injusticias en términos sustantivos, pero también el sistema se expandió y comenzó a alcanzar a aquellas personas con capacidad de articular voluntades y desafiar en el plano electoral esos regímenes políticos. Me parece que es el caso de Lula en ese aspecto. Es paradigmático, como también en Cataluña todo lo que tiene que ver con el Prosec, digamos, donde un sector de los independentistas hace años que está encarcelado con un sistema muy similar al que ha pasado aquí en América Latina. Y a mí me parece que ahí es sobre todo para los estudiantes de Derecho, es una cuestión que debería preocuparnos mucho, porque el lawfare es incumplir la ley, pero en el nombre de la ley. Se utilizan las formas legales para cometer ilegalidades. Y básicamente me parece que hay un sector de la justicia que trabaja casi coligada con el poder ejecutivo o con quienes ocupan los poderes ejecutivos, y lo hacen a través de una teatralización que ocurre en la escena mediática. Brevemente, se instala un tema que parece verosímil, no que sea verdadero, verosímil. Se juntan tres o cuatro cosas que parecen verosímil. De golpe se
genera un expediente judicial que es brutalmente promocionado por el Poder Ejecutivo y difundido por alianzas con algunos medios, y la justicia lo que hace es transformar ese producto que circula como sentido social en una causa judicial. Y es algo que parece verosímil, pero que no es verdadero, y se utilizan las formas del procedimiento legal de modo tal que parece ser una causa judicial regularmente llevada adelante, pero en rigor de verdad está construida en base a arbitrariedades. Y el resultado de eso puede llegar a ser, en muchos casos, la prisión preventiva e incluso la exclusión de una persona, despojarla de sus derechos políticos, si es un dirigente con aspiraciones a disputar un cargo, o directamente la cárcel, si es un grupo social que desde la base, digamos, por ahí está desafiando con algún reclamo de justicia sustantiva, por ejemplo, cortando una ruta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Me parece que hay un desplazamiento del Poder Judicial que está asumiendo un nuevo rol que nunca tuvo antes, pero que tiene que ver con que un sector se escapa de la lógica de la Constitución y empieza a funcionar como una especie de coalición dentro del propio esquema institucional, pero digamos de facto, sin que la ley lo prevea, articulado con voluntades políticas que tienen un cierto respaldo de empresas de medios, que me parece que la teatralización en toda la escena pública de algunas cuestiones verosímiles que parecen judiciales tiene un rol decisivo en todo esto. A ver, cuando vos hablabas de arbitrariedades, por ejemplo, me viene a la cabeza el tema de la doctrina Irursum, o sea, que a mi entender es violatoria del artículo 18 de la Constitución Nacional, algo que se ha aplicado sistemáticamente en los últimos tiempos en la República Argentina, que ha generado un debate muy importante justamente en este plano de la constitucionalidad y de la legalidad de la aplicación de esta norma. Evidentemente la Argentina, las cárceles argentinas están llenas de una cantidad de internos que están en pleno proceso, producto de esta doctrina, sin fallo, como vos lo denominás en un artículo que yo leí, son las personas invisibles que están dentro de las cárceles. Sería muy bueno también abordar este tema, una mirada tuya acerca de lo que significa esta doctrina y la arbitrariedad de la manera que se manejó. Sí, a mí me parece que la prisión preventiva, por empezar en términos, bueno, los chicos lo saben bien, la prisión preventiva es una medida excepcional, es meter preso preventivamente a un tipo o a una mujer. Ya la propia definición del término nos hace pensar, prisión preventiva. Es algo muy excepcional, excepcionalísimo diría yo, y que tiene que ver básicamente con que el Estado tenga la posibilidad, el Estado republicano tenga la posibilidad de exigirle rendición de cuentas a una persona que violó la ley para que no se escape. En Argentina se extendió el concepto de prisión preventiva desde hace muchos años, de hecho funciona como una pena anticipada. Me parece que eso tiene que ver con dos o tres cosas. La primera muchas veces es porque la necesidad de dar una respuesta de parte de la justicia a un clamor social a veces por la seguridad, por la impunidad, por lo que fuere, muchas veces la justicia recurrió a la prisión preventiva como fuese una aspirina para dar una respuesta, al precio obviamente de degradar derechos constitucionales. Después también se transformó en una herramienta fenomenal de control social. Las personas más vulnerables, los delitos contra la propiedad, la prisión preventiva casi como un modo de regular la comisión de pequeños delitos en espacios sociales más vulnerables. Sirvió también para eso. No estoy defendiendo a quienes infringen la ley, sino que estoy señalando en qué se transformó la prisión preventiva. Y finalmente la prisión preventiva en algún momento llegó a los que nunca llegaba, que era a las personas de sectores medios o a los dirigentes políticos. Se vio muy claro con los exfuncionarios kirchneristas que empezaron a sufrir en algún momento la arbitrariedad de la prisión preventiva, una arbitrariedad que venía de hace mucho tiempo y que explicaba que las cárceles estén como están, hacinadas de internos que en su mayoría son pobres e invisibles. Ahora, esto me parece que tiene que ver con un problema que tiene dos planos. Una es el oportunismo,
cuando es un dirigente político o el lawfare o usar la prisión preventiva como control social, pero otra que me parece que es más grave aún, que es la ineficacia de un sistema judicial que en general tiende a someter a las personas a proceso, pero no enjuiciarlas. Parece un juego de palabras, pero no lo es. En la Argentina los procesos penales, pero todos, también los laborales, también los civiles, también los comerciales, duran mucho tiempo, muchísimo tiempo, 10 años, un despido 6 años, un juicio penal de corrupción 20 y pico, un juicio normal de un delito común 2, 3, 4. Eso significa que hay muchas personas sometidas a proceso, pero hay pocas personas enjuiciadas. Entonces me parece que todos esos tópicos que yo vengo enumerando se pueden unir con la prisión preventiva, que funciona despreciando muchas veces los derechos constitucionales o a veces pisoteándolos, funciona como un elemento para dar respuestas mediáticas, en el caso del lawfare para encarcelar opositores, en el caso de los más vulnerables para regular el delito, o a veces para simplemente el oportunismo de algunos jueces o fiscales o sistemas políticos que se ven abrumados por reclamos sociales y utilizan la prisión preventiva como una diagonal para dar una respuesta puntual frente a un tema. Pero me parece que en toda América Latina en general y en Argentina en particular es medio una tragedia de nuestros sistemas judiciales que utilicen la prisión preventiva de ese modo. Felizmente, si algún efecto tuvo lo que ha pasado en los últimos años, es que a partir desde el mes de noviembre, el Congreso, la verdad es un poquito más compleja la historia. Argentina tiene a nivel federal tiene un código de procedimientos nuevo, que es mucho más restrictivo en materia de prisión preventiva, que Macri cuando asumió suspendió su aplicación. Después lo empezaron a aplicar gradualmente en Salta y en Jujuy y crearon una comisión que va goteando la aplicación de ese código de procedimientos. Ese código de procedimientos tiene pautas muy fuertes para sustituir la prisión preventiva por mecanismos mucho menos lesivos que tienen el mismo efecto, que una persona no se escape o que no frustre las investigaciones. Digamos que de algún modo impide la discrecionalidad que tenían los jueces para dictar la prisión preventiva de acuerdo básicamente a cómo les caía un imputado. Yo creo que como consecuencia de lo que pasó en los últimos años, esa comisión del Congreso que va goteando de algún modo la aplicación de ese nuevo código que está de hecho suspendido, volvió aplicable ese aspecto, el de la prisión preventiva más restrictiva, desde el mes de noviembre del año pasado. Quiere decir que desde noviembre de 2019 ningún juez a nivel federal, en delitos federales, puede aplicar la prisión preventiva como se hacía antes, que era un mecanismo bastante discrecional. Bien. No, un tema que está absolutamente vinculado con lo que estamos hablando, que es el lawfare. Yo recuerdo cuando el presidente de la Nación, Alberto Fernández, asume, habla que apostamos a una democracia profunda, a una mejor calidad institucional, y dijo de una manera contundente: tenemos la decisión política de terminar para siempre con los sótanos de la democracia. Y tomó la decisión política de intervenir la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. Todo esto es producto de muchos años donde hemos visto y hemos escuchado en las noticias las operaciones de los servicios de inteligencia en el plano político, en el plano delictivo. Uno de los escándalos más grandes que todavía no se resolvió, que está en plena investigación, que es una causa que tiene el juez Alejo Ramos Padilla, que es el famoso caso D'Alessio, donde vemos que están involucrados un fiscal como Stornelli, que estuvo en rebeldía durante mucho tiempo, donde se le demostró, por lo menos, vos me dirás en qué medida, pero se le demuestra en filmaciones, en comunicaciones telefónicas, en mensajes, una vinculación directa con este personaje D'Alessio, donde él dice que primero es de la CIA, luego de la DEA, luego de los servicios de inteligencia argentinos, nadie los reconoce, por supuesto. Esto es el propio de la historia de los servicios de inteligencia de cualquier parte del mundo,
Y vemos también un periodista como Santoro, perteneciente al multimedio, absolutamente involucrado. Involucrado no solamente en operaciones políticas, sino en operaciones delictivas desde el punto de vista económico. Este tema realmente se destapa la olla cuando a este D'Alessio se lo filma intentando pedirle una coima a un empresario que se tuvo que ir a vivir a Estados Unidos. Y bueno, esto salpica no solamente al fiscal, sino también al fallecido juez Bonadío, un tema que es un verdadero escándalo en la República Argentina y donde vemos que se mezclan muchas cosas institucionales con operaciones políticas, operaciones de extorsión. Me viene a la cabeza también el caso Fariña, donde la propia defensora de Fariña dice que lo convocan al Ministerio de Justicia de Garabano, se entrevista con Garabano según las declaraciones públicas que hace la defensora de Fariña y plantea que Garabano le propone un acuerdo político siempre y cuando él se aprenda un libreto para empezar a involucrar funcionarios del gobierno kirchnerista en el tema de la obra pública, cuando Fariña había cometido delitos de otra naturaleza, de orden financiero exclusivamente, y nunca había tenido nada que ver con esto. O sea, un armado también involucrando a un personaje como Fariña y proponiéndole un acuerdo de la libertad y ser un testigo protegido. Son dos temas realmente que son muy simbólicos de lo que ha ocurrido en la República Argentina en los últimos años del gobierno macrista. Y realmente muy preocupante, porque uno si ve con la discrecionalidad y la impunidad que se manejan todos estos personajes, y además personajes, funcionarios del Poder Judicial con responsabilidades enormes, o periodistas que tienen una capacidad de llegada a través de los medios de comunicación, como es el multimedio, realmente la calidad institucional de la República Argentina se ve muy comprometida. Me gustaría también si podemos abordar este tema, ¿no? Sí. A mí me parece que el caso de D'Alessio, sobre todo, me parece que hay que reconocer el trabajo del juez Ramos Padilla, en circunstancias muy complejas, muy difíciles, en un contexto para nada favorable, abordó un caso que me parece que resume gran parte de lo que es la institucionalidad realmente existente de nuestro país en los últimos años, lo que fue la institucionalidad realmente existente de nuestro país en los últimos años. Me parece que el caso D'Alessio incluso hubiese merecido de la dirigencia política en su conjunto un acompañamiento, más allá de respetar la independencia, obviamente, del sistema judicial, un acompañamiento institucional mucho más fuerte del que ha tenido, porque me parece que es un insumo básico para pensar cualquier estrategia de reorganización de nuestra república. Lo tiene todo. Tiene un sector de la justicia federal que se escapó de la Constitución y que, en nombre de la ley, desarrolla un montón de actividades privadas que muchas veces son ilegales. Está el vínculo entre la justicia, los servicios en sentido amplio, los medios de comunicación, algunos jueces, un mecanismo que es tremendo, sobre todo para algunos que alguna vez pasamos cerca de eso como víctimas, es muy complicado. La verdad que me parece un insumo para tomar muy en cuenta, porque si de verdad queremos hacer efectiva la apuesta republicana que contiene nuestro artículo primero de la Constitución y soñamos como horizonte normativo con construir una sociedad construida en base a mediaciones institucionales que nos permitan mandar obedeciendo la ley como expresión nuestra, el caso de D'Alessio debería ser de casi una especie de suerte de Biblia para todo el tiempo estudiar y ver cómo funcionan esos dispositivos en vivo y en directo. El tema de los servicios es una tragedia tremenda. Primero que son contraintuitivos con la democracia, ¿no? Porque la democracia es el gobierno de lo público, los servicios suponen un sector que el propio Estado se reserva para estar al borde de la ley o en contra de la ley, supuestamente por causas mucho más fuertes que tienen que ver con la vigencia de la República misma. Pero aún admitiendo esa dispensa,
En la Argentina yo creo que el punto de inflexión fue el expediente de la AMIA, el atentado a la AMIA en julio de 1994, que deliberadamente permitió que la entonces CIDE o IAFI, los servicios de inteligencia, reemplacen a la policía como auxiliares de un juez para investigar los delitos. Acá pasa lo que es que parece tonto, pero que es muy complejo desde el punto de vista legal. En la Argentina, hasta diciembre del año pasado, porque hay que reconocer que Cristina Camaño fue cuando la designaron interventora de la AFI, fue una de las primeras cosas que sugirió prohibir y el presidente Fernández le hizo caso. Hasta ese momento, en la Argentina, cualquier juez que tenía un caso complejo, narcotráfico, lavado de dinero, un delito de corrupción, podía elegir para que lo auxilien a alguna fuerza policial o a los servicios de inteligencia. Y aquí venía el gran problema. Las policías, con todos los defectos que puedan tener y todas sus virtudes, son cuerpos burocráticos que están preparados para trabajar de acuerdo con procedimientos previamente establecidos. El lenguaje de las policías es el lenguaje de los procedimientos, las leyes, los reglamentos, las resoluciones. Los servicios de inteligencia, su lenguaje está fuera o al borde de la ley. Ahora, cuando los jueces ponían los servicios de inteligencia a trabajar como policías, les estaban pidiendo a personas que hablaban el lenguaje de la nada, el lenguaje paralegal, que de golpe hagan una suerte de conversión y empiecen a trabajar de acuerdo a los procedimientos regularmente establecidos para la fuerza de seguridad. El resultado de eso, por definición, no podía ser bueno. Cualquier agente de inteligencia, por la mejor, más allá de sus mejores valores morales, no estaba capacitado para trabajar de policía. Eso fue, me parece, el primer punto que trajo problemas. Pero después, claro, es mucho más cómodo para hacer picardías, para cometer ilegalidades, para hacer operaciones, trabajar con un servicio de inteligencia, con un policía, porque el policía tiene que dar razones. Si un policía le dice a un juez, encontré tal prueba, el juez le pregunta dónde la sacó, con quién habló, dónde estaba, escríbalo, cuéntemelo. El lenguaje de los servicios de inteligencia es el secreto. Entonces, en la Argentina, en un momento, naturalizamos y toleramos que venía un tipo cuyo nombre no, esto es real porque esto pasa en tribunales, viene una hoja con 3 líneas en la que un abogado dice, un agente de inteligencia, cuyo nombre no puedo revelar porque es secreto, dice tal cosa. Y los jueces no podían, ni los fiscales, ni las partes, nadie podía auscultar, verificar eso porque supuestamente está protegido por un secreto de Estado. La malversación de los secretos, el uso particular de la historia del secreto, que es incompatible con la República, sirvió para hacer pruebas falsas. Y en base a esas pruebas falsas se hicieron causas judiciales y muchas personas fueron presas, procesadas en base a ese tipo de pruebas. Claro, la impunidad es como una espiral, va creciendo. Y llegamos a un punto en que no solo había pruebas falsas escritas por agentes cuyo nombre no se conocía y nunca se sabía si eran verdad, sino que llegamos al nivel de que la propia agencia de inteligencia, a algunas personas les escribiera guiones y llegara a acuerdos para que se presentaran ante los jueces y dijeran cosas que no eran verdad y que algunos jueces las tomaban como válidas. Esto que hablamos nosotros tan naturalmente, como si fuese una conversación de bar, es una tragedia, digamos, porque el lenguaje del Estado, el lenguaje de la República es el de la ley, la gramática del Estado es el derecho. Estamos justamente organizados en sociedad para vivir organizados en base a derechos para evitar estas cosas propias de casi del medioevo. Pero lamentablemente, en muchos aspectos, no quiero generalizar, pero en muchos aspectos, sectores muy importantes de la justicia, sectores muy importantes de la política y muy importantes de las empresas, utilizaron el sistema institucional con estos fines particulares y el resultado final fue utilizar el lenguaje de la ley para hacer cosas ilegales. A mí me parece gravísimo, pero es muy alentador que hayamos cortado el principio, porque siempre las cosas tienen un principio y los principios son los más tontos y los más obvios. Nadie se había puesto a pensar que el primer eslabón de esa cadena de problemas, o quizá uno de los más fuertes, era que los agentes de inteligencia podían trabajar como policías. Al haber cortado eso, ya de entrada no hay forma legal para vincular a un juez
con los servicios de inteligencia. Si hay un vínculo, ya no va a tener más un ropaje de legalidad. Ya si hay un vínculo, de primera es ilegal, porque los agentes de inteligencia no pueden trabajar más como policías. Y eso me parece que es algo muy pequeño, muy saludable para la República, y que si ojalá si esta regla se mantiene, yo creo que en algunos años esto lo vamos a empezar a disfrutar. Me imagino que sí, ¿no? Desde la clandestinidad se tomaban pruebas y se tomaban procesos judiciales como válidos, que realmente es una verdadera contradicción. Digo, el otro tema que es una verdadera tragedia para la República Argentina y que tiene una historia larga, pero la reciente, fue realmente muy grave. Y me refiero a los posibles delitos económicos que se pudieron haber cometido. Nosotros nos encontramos hoy en una verdadera tragedia económica, porque durante 4 años un país que se había recibido desendeudado se comenzó a tomar deuda de una manera exponencial y también se favoreció, como ocurrió en otros tiempos, con gobiernos del mismo signo, la especulación financiera y la fuga de capitales. La deuda creció de una manera enorme. Hoy el gobierno nacional la está viendo, hace malabares para negociarla en el medio de esta crisis de la pandemia que tenemos, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. Y también vemos cómo, por ejemplo, estos mismos sectores del establishment, de los sectores concentrados de la economía, cuando alguien está promoviendo un proyecto de gravar con el 1% a las riquezas, realmente arman un verdadero escándalo, fundamentalmente a través de los medios de comunicación afines. Y vemos la inmoralidad también que, además, hay sectores que pertenecieron al gobierno anterior que tienen bonos de la deuda externa. Y estoy seguro, esto corre por mi parte, de que hay varios testaferros que tienen esos bonos, que son acreedores de la Argentina y que fueron funcionarios de alta responsabilidad del gobierno de Macri. Yo tengo sospecha que el propio Macri debe haber actuado de esa manera en este festival de especulación, de bicicleta financiera, de fuga de capitales y además de las cuentas que tienen en paraísos fiscales. Digo, yo decía lo del 1% para ejemplificar el escenario político que presentan estos sectores de las minorías argentinas que realmente han empobrecido a la inmensa mayoría del pueblo argentino y que han condenado a la pobreza a grandes sectores también y a la indigencia, y que vemos que todo esto, empezando por el volumen de la deuda externa, que hay que investigar de qué manera se generó todo eso, los negociados que hicieron con el volumen de la deuda externa, la especulación financiera, la fuga de capitales y las cuentas en paraísos fiscales. Todo eso roza con el delito económico y estoy convencidísimo, que si se investigara hasta las últimas consecuencias se van a encontrar a responsables con nombre y apellido de verdadero despropósito que han hecho con los dineros de todos los argentinos de la nación argentina. En definitiva, el dinero del pueblo argentino. Yo entiendo de que fue un verdadero saqueo lo que han hecho en el gobierno de Macri en estos años, y se repite la historia. En los 90 ocurrió lo mismo, en las dictaduras ocurrieron lo mismo, en la década infame, aquel pacto Roca-Runciman, y siempre aparecen estos sectores. Le decíamos la oligarquía en una época, ahora le decimos el establishment, los sectores concentrados de la economía. Y me parece muy importante también el rol que pueda llegar a jugar la justicia en este tipo de temas, porque han comprometido el futuro de generaciones de argentinos. Han tomado deuda a 100 años, una verdadera locura. Por eso me parece que es un tema en el plano del delito económico que pudieran haber cometido, esclarecer
todas estas maniobras económicas que nos llevaron a la situación que estamos viviendo. Mirá, yo me empecé a trabajar con la deuda externa a mis 29 años, porque heredé como trabajo la vieja denuncia de Alejandro Olmos, que en los años 80 denunció la deuda que se contrajo en la dictadura. En el año 2000, el juez Jorge Ballestero declaró que esa deuda era nula, ilegal, una serie de delitos, y envió ese expediente al Congreso, que es quien tiene la capacidad de definir qué es la deuda externa. Es la historia de un saqueo. En el año 2001, perdón por la regresión histórica, pero me parece que al final va a tener un sentido. Nosotros investigamos el megacanje de Cavallo y de la Rúa. Ahí demostramos que ese megacanje se acordó en un avión entre Cavallo y David Melford, que era el entonces presidente del banco Credit Suisse y que después fue embajador norteamericano en la India. Nosotros llevamos a juicio, habíamos logrado procesar a todos los banqueros y al gabinete de la Rúa que había comprometido el tesoro público, porque tomaron mucha más deuda solamente para ganar plazo y llegar a unas elecciones antes de los vencimientos. O sea, tomamos más deuda para zafar el año electoral. Es como que los mercados les financiaron la campaña electoral. Después de mucho tiempo, eran como 12 procesados, llegó uno a juicio, Cavallo. En el año 2013, casi 12 años después de los hechos, Cavallo fue absuelto de culpa y cargo. En el año 2016 nos tocó investigar, porque la deuda, como es una cadena, casi todo va al mismo lugar. Todas son hijas de la vieja causa de Alejandro Olmos. Su hijo, Alejandro Olmos Gaona, siguió el sendero del padre y trabaja mucho esos temas. Entonces, nos tocó investigar el pago de los fondos buitres. Esa causa está abierta. Nosotros ahí demostramos que funcionarios públicos del gobierno de Macri compraron bonos que el gobierno argentino emitió para pagar a los buitres. Corroboro un poco lo que decías vos. Ahora, los argentinos tenemos un PBI afuera de nuestro país. Aquí el salario paga impuestos a las ganancias y no podemos garantizar un derecho básico como es el derecho a la existencia. Cualquier república se edifica sobre el derecho a la existencia. Dónde comer, dónde vivir, si no es imposible la libertad. Digamos, si las personas tienen que vender su fuerza de trabajo, ya tenemos un problema para considerarlo libre, ¿no? Esto lo sabía muy bien Robespierre. Ahora, ¿qué quiero decir? Que la historia de la deuda externa, la historia del delito económico, casi que es la historia de los problemas de la Argentina. La justicia como institución ha permanecido siempre ha sido muy tolerante con todo ese proceso. De algún modo, casi siempre, en algún momento, más allá de intentos muy buenos de algunas personas en particular, como institución, siempre ha, de algún modo, garantizado al final la impunidad de todo ese proceso de tomar la riqueza que genera la Argentina, o gran parte de ella, y fugarla al exterior de alguna manera. El endeudamiento básicamente funciona muchas veces como eso, como un mecanismo de fuga de divisas. Y la democracia argentina me parece que, más allá de las instituciones que tienen mucha responsabilidad en esto, la justicia, el Congreso, el Ejecutivo, también hay una interpelación que tenemos que resolver nosotros como sociedad. El golpe de Estado del 76, vos sabés bien, hizo algunas medidas de entrada muy importantes, pero una de ellas fue una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que de algún modo flexibilizó y, para decirlo gráficamente, abrió una canilla muy grande para que el dinero pueda irse de la Argentina con pocas restricciones. Pero además modificó el Código de Procedimiento Civil y Comercial de modo tal que, cuando Argentina emitir deuda es liberar un pagaré. Los chicos que ya dieron comercial saben esto. Es un pagaré que tiene una fecha de vencimiento y que, si alguien no lo paga, eso se ejecuta, se hace un juicio para cobrar ese dinero. El proceso modificó el Código Procesal Civil y Comercial de modo tal que, si había algún diferendo, algún problema con esos pagarés que liberaba Argentina,
se pudiesen cobrar en el exterior, es decir, eludir la justicia nacional e ir a litigar en general a Nueva York o a Londres. Digamos, hay un proceso también de todo lo que es la fuga de capitales, el delito económico, también fue acompañado, hay comportamientos delictivos, pero también hay un montón de mecanismos legales que fueron despacito y paso a paso diseñados y perfeccionados para permitir que el dinero que los argentinos generamos no lo podamos disfrutar como sociedad, distribuirlo de acuerdo como nos parezca, sino que mucho se empiece a fugar en tiempo real hacia paraísos fiscales, otro tipo de lugares. Entonces me parece que además de la respuesta penal que es necesaria, digamos, por ejemplo, hay una cuestión que para los que también dieron responsabilidad civil ya saben. Cualquiera de nosotros, si nos nombran administrador de un consorcio de propietarios y administramos mal ese dinero, tenemos que responder. ¿Cómo puede ser que las personas que tomaron deuda, manejaron recursos públicos, emitieron bonos a miles de años, no tengan que dar cuenta en términos personales ante los jueces civiles y comerciales por los daños y perjuicios que ocasionó su comportamiento como funcionarios? Digamos, eso también es otra deuda de nuestra democracia. Nosotros, humildemente, en la Fiscalía hicimos 3 veces pedidos a 3 procuradores del Tesoro distintos, solo para que analicen simplemente si no habría que empezar a pensar en la responsabilidad de esos funcionarios que irresponsablemente administraron recursos públicos y que causaron daños colectivos. Me parece que también hay una interpelación que tenemos que hacer como sociedad en términos de haber permitido un desempeño ineficaz de las instituciones, que en definitiva son nuestros mandatarios, pero también en haber tolerado todo un esquema institucional que de algún modo premia mucho más a ese tipo de comportamientos extractivos que a los tipos que de verdad se rompen el alma todo el día y tratan de tener un proyecto de vida y desarrollarlo, porque esas personas pagan impuestos a las ganancias, pagan IVA y por ahí la renta financiera es minúsculo lo que paga. Entonces me parece que el problema tiene varios planos, pero el institucional es uno de ellos, es muy grave, el de la justicia también, porque la justicia no puede seguir siendo tan simpática con los fuertes y tan cruel con los débiles. Eso está claro. Hay una perspectiva de clase en la justicia penal que hay que trabajarla y que parece que tiene que ver con la hechura del funcionario judicial y tiene mucho que ver con cómo se enseña la abogacía, como dice Duncan Kennedy, ¿no? Cómo se enseña la abogacía me parece una cuestión fundamental para después comprender cómo esos tipos se desempeñan cuando cumplen la función pública. Pero también me parece que hay que trabajar en los diseños institucionales macro que por ahí de algún modo premian estos comportamientos extractivos, que a veces son delictivos y a veces son elusivos, porque eluden normas legales, pero en los dos casos son francamente inmorales en términos de vida colectiva. Es así, también está el aspecto de las reformas que tiene que hacer el Congreso de la Nación. Nosotros todavía tenemos vigente una ley de entidades financieras que fue justamente creada por Martínez de Hoz durante la última dictadura y que se le hicieron algunas reformas, pero evidentemente hay que hacer una reforma de fondo donde el Banco Central recupere el rol fundamental dentro del sistema financiero argentino. Y también, por supuesto, en el mismo sentido, necesitamos una reforma tributaria progresiva que realmente haga justicia y que paguen más los que más tienen y que paguen menos los que menos ganan. Entonces tiene que haber un equilibrio en las leyes que tiene que modificar el Congreso de la Nación, que en definitiva son los instrumentos que el Poder Judicial puede llegar a utilizar en el futuro para poder regular y hacer la justicia que el pueblo argentino necesita y la nación también. O sea, es un concepto de fondo el que estamos discutiendo y que acá nuevamente están involucrados los 3 poderes, de tratar de generar una Argentina más justa con la legislación correspondiente y también, bueno, avanzar desde el plano del poder judicial como para poder aplicar todas estas normas necesarias para el futuro de todos los argentinos. Porque si no, siempre vamos a tener ese agujero negro y vamos a depender del gobierno de turno que se elija. Tener un gobierno como el de Macri, que aprovechó todos esos resquicios legales, y también estoy convencido que han cometido ilícitos de todo tipo en toda esta maniobra financiera, pero también tienen una cobertura legal.
Por eso muchas Absolutamente. veces cuando se investigó todo esto, sin entrar en el detalle fino, evidentemente siempre se ampararon en alguna legislación que les permitió determinadas maniobras financieras, ¿no? Sí, a mí me parece que ahora este contexto, digamos que la pandemia tiene cosas horribles, horribles, pero todas las crisis también tienen algunas oportunidades. Y esta especie de fantasma que está recorriendo el mundo va corriendo velos, cortinas, y nos muestra las cosas realmente existentes como son. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de golpe, hemos descubierto que los colectivos pueden estar limpios. Hemos descubierto que los subtes también pueden estar limpios. Y que los trenes se los puede, no tienen que tener más olor a mugre el furgón donde van las bicicletas, se puede limpiar. Digamos, parecen cosas menores que hemos naturalizado. Me parece que en este contexto de crisis, que además es global y que es un freno de mano que la economía mundial tiró y que estamos en un lugar donde realmente creo que por primera vez en el capitalismo no funciona el mercado, porque no hay ni oferta ni demanda, donde está todo en crisis, me parece que hay algunas discusiones que no podemos dejar de dar. Y me parece que la discusión tributaria es la discusión que nos debemos los argentinos desde 1853, por lo menos. Yo no soy un experto, pero me parece que hay que hacerla, es el momento para darla, y tiene que tener el término, digamos, el vector me parece que es bastante básico. El que más tiene, más paga, el que menos tiene, menos paga. Tiene que haber una progresión y un Estado que permita generar las condiciones para que después discutamos colectivamente cómo asignar esos recursos. Lo que no podemos naturalizar más, me parece a mí, y esto es personal, y yo no soy un experto, pero por sentido común, es que el salario pague impuesto a las ganancias, que el tipo que tiene un plan social pague el 21% de vida cuando va al supermercado, y que de golpe un montón de personas que están timbeando con el dólar liqui, el dólar bolsa y el no sé qué, ganen y ganen y ganen, y eso ni siquiera pase cerca de la capacidad tributaria del Estado-Nación. Y los Estados-Naciones, como bien explicaba Attili, fueron artefactos sociales, porque son artefactos sociales, no caen del cielo, los creamos nosotros, que fueron siempre comiendo un montón de potestades que tenían los señores feudales. Yo creo que si hacemos un tránsito histórico medio herético y así muy liviano, uno puede pensar que ese sistema supraconstitucional de facto que gobierna el mundo, que es el sector financiero, la relación es básicamente la misma, es el Estado tratando de comerle potestades a ese sector que las expropió y de vuelta a recuperar aquel viejo término de la soberanía, que la soberanía es simplemente, está ligado a la autonomía, darnos nuestras propias normas y poderlas hacer cumplir. Digamos, el lenguaje privado que usa la economía, a veces que a mí no me gustan los lenguajes privados, hace que mercado, sector financiero, capitalismo postindustrial, pero en definitiva, si sacamos toda esa pompa de esas definiciones, estamos pensando cómo organizar cuerpos políticos para que vivan colectivamente de la mejor manera posible. No dejan de ser artefactos sociales. Los desafíos cambian, las correlaciones de fuerza también, pero me parece que para pensar una hechura institucional diferente, una reforma institucional diferente, hay que empezar también a discutir cómo contribuimos con la riqueza que generamos para que todo ese edificio se pueda hacer con paredes sólidas. A propósito de eso, el rol del Estado en estos tiempos ha adquirido un rol sobresaliente, ha puesto negro sobre blanco, que en definitiva el Estado es el rol fundamental que debe jugar en todo esto. Yo creo que, así como vos decís que esta crisis nos va a llevar a reflexionar y a reformular una gran cantidad de cosas, desde nuestro punto de vista, el rol del Estado tiene que jugar un papel fundamental en todo esto que estamos discutiendo, porque todo esto depende de una regulación, de un control, que el Estado realmente pueda manejar la situación financiera del país, defender los intereses de la República Argentina, y en el fondo de todo esto es la discusión histórica, ancestral, que es la distribución de la riqueza. Porque acá lo que está ocurriendo es empobrecer a la inmensa mayoría de los argentinos para que se enriquezcan, se concentre la riqueza en unos pocos. Hay estadísticas que son alarmantes, no solamente en Argentina, en el mundo. Macron, por ejemplo, que es un neoliberal,
ante este drama que está viviendo la humanidad, salió a hablar del estado de bienestar. Sí, Es un tema fundamental para el futuro sí, y la calidad de vida de los pueblos. sí, Siempre hablábamos de los pueblos nórdicos, de Finlandia, de Suecia, de Noruega, que realmente tienen un estado y que cobran impuestos importantes, pero le garantizan la existencia, la calidad de vida, la salud pública, la educación pública, y esos son los verdaderos modelos democráticos, justos, que tenemos que apelar. Pero eso depende también, bueno, de una reforma profunda y también que el Estado empiece a jugar un papel protagónico, que por supuesto estos sectores lo han denostado durante décadas porque justamente van en contra de los intereses de los sectores concentrados. El Estado es el gran defensor de los intereses de la inmensa mayoría de los argentinos. Por eso, en esta situación, el Estado es el que ha salido a auxiliar, porque si hubiera sido por el sector privado, estaría todo el mundo en la calle. Bueno, reguló, paga la mitad de los sueldos, ha tomado una serie de medidas realmente importantísimas que está garantizando hoy, por ejemplo, la vida de muchos argentinos. Si vemos lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo, y ni quiero pensar si estuviera gobernando Macri con Pichetto, porque Macri era del criterio para defender los negocios, porque ni siquiera la economía argentina, porque cada vez que gobernaron la destruyeron en pos de sus intereses sectoriales. Le recomendó a Alberto Fernández seguir los pasos de Boris Johnson. Ahí está Boris Johnson, hasta él tuvo coronavirus, y el drama que está viviendo, pobre gente, porque en definitiva está pagando con su vida los pueblos, pero bueno, el drama que está viviendo el Reino Unido, y ni que hablar Brasil, lo que está haciendo Bolsonaro. Entonces hay toda una concepción, una filosofía política acerca del rol que tiene que jugar el Estado, y que me parece que todo esto tiene que servir para reformular una Argentina hacia el futuro, que no va a ser fácil, porque el país está comprometidísimo económicamente. Nadie sabe, ningún economista, ni siquiera de un color ni de otro, se animan a pronosticar cómo va a ser el futuro post pandemia. Pero bueno, yo creo que nos deja grandes enseñanzas todo lo que está ocurriendo, y el rol, no cabe duda, del Estado es fundamental. Y todas las leyes que nosotros tenemos que modificar en defensa del patrimonio nacional y del interés de los trabajadores y de las mayorías nacionales, es fundamental la etapa que sigue. Yo digo, cambiando un poco de tema y volviendo a tu materia, a tu especialidad, digo, el gobierno nacional también ha planteado que también es un debate público importante a través de los medios de comunicación, con operaciones de todo tipo, y que está hablando de una reforma judicial. Sabemos que siempre, cada vez que se abordó un tema de esta naturaleza, se tocan intereses muy importantes. Se habla de la concentración de poder que tienen muchos jueces en Comodoro Pi, que son muy pocos y que manejan prácticamente absolutamente todo. Recuerdo cuando Gustavo Vélez, durante el gobierno de Néstor Kirchner, hizo un intento de la reforma judicial, se armó un conflicto muy importante que inclusive lo llevó a renunciar de su cargo. Tuvo un conflicto también con un servicio de inteligencia, me acuerdo. 10 años de exilio. 10 años de exilio tuvo producto de todo eso. Así la trascendencia que tiene una reforma judicial en la República Argentina. Digo, una reflexión acerca de ese tema, ¿no? Porque evidentemente el gobierno está trabajando en una futura reforma judicial y la importancia y la incidencia que va a tener para el futuro del Poder Judicial también. Sí, no conocemos aún los detalles de la reforma. Tenemos como primer insumo los discursos del presidente ante la Asamblea Legislativa y el 10 de diciembre cuando asumió el cargo. Me parece que ningún argentino de bien puede estar en desacuerdo con la descripción que hizo Alberto Fernández de cómo funciona la justicia y con cuál es su horizonte normativo, porque además no es otro que de la Constitución. Digamos, lo que planteó ante el Congreso en esas dos oportunidades es básicamente lo que dice la Constitución, una justicia que se dedique a hacer justicia en una república. Y ahí me parece que los grandes vectores que ojalá, esto es humildemente es mi opinión,
Ojalá el proyecto contemple sea primero la designación de jueces y fiscales, que de verdad se termine con la arbitrariedad que permite que lleguen los amigos, para que lleguen siempre los mejores, y no que a veces lleguen los amigos y a veces lleguen los mejores. Hay que trabajar mucho en el Consejo de la Magistratura, en lo que es en la designación de jueces, pero también en lo que es el monitoreo constante del aparato, que son autónomos y que no hay que jorobarlos con presiones mientras están trabajando. Para eso la Constitución tiene protecciones muy fuertes, pero que el juez sea autónomo no quiere decir que el Estado no lo pueda evaluar. Digamos, una cosa es la autonomía y otra cosa es la libertad absoluta, de modo tal que cuando el Estado lo quiere mirar, automáticamente esa acción haya que repelerla. Hay que tener mecanismos de control muy fuertes, ir midiendo, no hay que tener miedo a medir, como decía Max Weber, la eficacia y la responsabilidad de las políticas públicas. Muy fuerte, designación, responsabilidad y eficacia en el ejercicio de la magistratura, jueces y fiscales, y también en la capacitación de los empleados, porque, digamos, es muy importante también, de algún modo, el paradigma cultural. Yo insisto mucho en esto, estudiar, aprender y recuperar que quien va a trabajar en la justicia es un servidor público, es un tipo que va a tener que resignar ser millonario, va a tener que resignar un montón de cosas que podría conseguir en la actividad privada, porque eligió servir a los demás. El Estado es un servicio público. En segundo lugar, me parece que hay que multiplicar, es verdad, el poder de los jueces y fiscales. No está bueno en ninguna república que 12 personas, aunque sean 12 cardenales, 12 rabinos o 12 pastores, tengan semejante poder político. No es bueno que el poder político esté concentrado y que además no haya mecanismos de rendición de cuentas en términos constantes. Me parece que eso hay que resolverlo y de algún modo hay que multiplicar ese poder para que no sean 12 jueces, estos o los que vengan o los anteriores, que no haya más 12 jueces que tengan tanto poder. Ese es el segundo vector. Y el tercer vector me parece que hay que trabajar mucho en la Corte Suprema, porque yo, quizá por una cuestión de edad, creo en los buenos ejemplos. Y creo que las cabezas de las instituciones tienen que ser una fuente que derrame, irónicamente que derrame buenos ejemplos, que destilen buenos comportamientos. Y la Corte Suprema nuestra es un edificio que, por ejemplo, no lo conocemos, no sabemos cómo funciona, no sabemos cómo ingresan las causas, es un lugar que está lleno de gente que trabaja muy bien, pero que es muy refractario a la luz pública. Me parece que ahí hay que pensar de nuevo cómo hacer una corte más ágil, una corte más transparente, una corte donde todos podamos ver a principio de año cuál va a ser su temario, de qué se va a ocupar, cómo hacer para que los jueces vean un caso, porque ahora no se sabe, uno lo ven, otro no lo ven. Me parece que hay que trabajar mucho en dar previsibilidad y en que haya procedimientos que quiten discrecionalidad a los magistrados. No hay peor cosa para un tipo que resuelve conflictos ajenos que la discrecionalidad, porque se presta siempre a hacer a veces hacer lo que se le antoja y no lo que debería hacer. Entonces yo digo que me parece que la reforma judicial tiene que tener estos tres vectores: la designación de los funcionarios y de los empleados, trabajar mucho en eso y en las rendiciones de cuentas, hacer un diseño que sea muy plural, que los jueces y fiscales estén todo el tiempo peleándose, porque obviamente se tienen que pelear dentro de la ley porque son roles diferentes, pero que no haya concentración de poder. Y después hay que pensar bien el diseño de la Corte Suprema, discutirlo con mucha profundidad y tratar que eso sea una fuente de la que derramen buenos ejemplos para el demos, para la sociedad, para que la sociedad se sienta orgullosa del poder judicial que tiene, de la cabeza que tiene, y después hacia adentro también, ¿no? Para que sea un ejemplo de comportamiento ético y moral dentro de lo que es el ejercicio de la función pública. Ojalá que esas tres cosas se contemplen en los proyectos. Perfecto. Bueno, Federico, ha sido realmente un gusto compartir este espacio. Hacerte públicamente una invitación para cuando volvamos a la normalidad, espero que sea pronto, ojalá que sea en el menor tiempo posible, y también hacerte una invitación pública, que nos visites por Rosario, y sería bueno compartir con muchos amigos también otras temáticas que
que nos ilustren acerca de la realidad nacional y del Poder Judicial en particular. Ha sido un honor realmente compartir este momento y te agradezco enormemente, le agradezco también a los compañeros del Movimiento Nacional Reformista, de la agrupación Mariano Moreno de Derecho, que nos invitaron a compartir esta actividad y que realmente ha sido muy fructífera. A mí me sirvió de mucho escucharte, fue muy ilustrativo y creo que quedan muchos temas por delante para seguir tratando. Te mando un abrazo enorme. Yo también les quiero agradecer mucho, de verdad. A mí me parece que parte de mi trabajo es contar lo que nos pasa humildemente, desde mi perspectiva. Me encanta poder hablar, porque me parece que la interlocución es un insumo muy importante en lo que es nuestro aprendizaje cotidiano. Ojalá podamos presencialmente, ojalá cara a cara, y si no por esta vía seguir en contacto. De hecho, voy a tener una excusa para que me inviten, porque en días va a salir, si es que lo permiten las regulaciones de las autoridades, un libro mío nuevo que trabaja la impunidad. Me encantaría que lo podamos discutir, ojalá personalmente, por ahí va a ser más difícil, pero que sigamos se los voy a hacer llegar, que sigamos en contacto, y para mí es un honor de verdad que me hayan incluido dentro de la agenda del conversatorio. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias, igualmente.